Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por querer seguir estudiando juntos, sanando juntos, leyendo juntos, en este caso, Ausencia de Felicidad. Estamos en el capítulo 5, en camino hacia un curso de milagros, dentro del C, 1965. Tiene que haber otra manera. Capítulo 5, página 103. Y vamos a empezar desde donde nos quedamos, en la 18, conexión. Y para ello vamos a hacer nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Pues infinitas gracias, Maestro Jesús. Gracias, maestros y alumnos amorosos de un curso de milagros. Gracias, Padre. Bendiciones. Gracias a todos. Gracias, Creador perfecto. Pues nos habíamos quedado en... Pasó un tiempo antes de que Helen pudiese permitir que la próxima experiencia en las series acudiese a su mente. Ella había estado compartiendo estos sucesos internos con Bill en un nivel diario, y era casi como si tuviésemos que recuperarnos un poco antes de proseguir. Aunque la siguiente imagen también era negativa en su desenlace, carecía de la intensidad de la anterior. Bill, un monje franciscano vestido con una túnica marrón y sandalias, recorría de un extremo a otro un corredor arqueado de un monasterio, inmerso en un libro. El corredor era uno de los 4 lados que bordeaban un pequeño, bien cuidado prado verde. En el centro había una hermosa fuente con pájaros que se bañaban en la pila e hileras de flores alrededor de su base y esparcidas en áreas a través de la grama. La época era incierta, pero el lugar parecía ser España. Yo iba caminando despacio por el corredor hacia Bill, vestida de negro opresivo. Mi cara estaba cubierta por un velo. Mis ojos miraban hacia abajo y mis manos estaban entrelazadas como en señal de oración. Cuando alcancé a Bill, me arrodillé ante él como una penitente y con mucha humildad le pedí perdón. Él no levantó la vista. La ira se apoderó de mí y me levanté y lo acusé de ser un religioso excesivamente intelectualizado sin corazón. Él parecía no escucharme. Simplemente continuaba con su lectura. Sus ojos jamás abandonaron el libro. Me volví atrás, con airada pero inútil frustración. El cuadro se desvaneció lenta e inconclusamente. Esta escena es evocadora de mucho de lo que sucedía en la mente de Helen con relación a Bill, a saber, que él era insensible a las necesidades de ella y, por otra parte, que él no tenía conciencia de su propia hostilidad pasiva. Lo que siguió fue un retorno a la imagen de esta sacerdotisa muy santa, el verdadero ser de Helen. La próxima escena, en orden de aparición, era tan antigua que parecía llevarse a cabo en el comienzo mismo del tiempo. Yo era una sacerdotisa nuevamente, pero de una clase muy distinta. Esta sacerdotisa era, en verdad, muy parecida a la de los ojos inocentes, la cual yo había visto emerger de pesadas cadenas a la libertad. Si bien yo estaba segura de que la sacerdotisa era yo misma, de algún modo no estaba aunada con ella.
tal como no pude identificarme completamente con la semejanza que prevía de ella, con la semejanza previa de ella. Ella estaba escondida del mundo en un blanco templo de marfil, ubicado en un valle muy amplio y verde. Yo no estaba segura de que su cuerpo fuese enteramente sólido. Realmente lo que yo veía era poco más que un boceto de una diminuta delgada mujer ataviada de blanco, quien jamás penetró en el mundo más allá del dintel de la puerta de un pequeño salón, el cual contenía un sencillo altar de madera adyacente a la pared más lejana. Una pequeña llama ardía sobre el mismo, enviando hacia arriba una pequeña y constante columna de humo blanco. La sacerdotisa permanecía cerca del altar, sentada sobre un banco de madera de poca altura, orando con los ojos cerrados por aquellos que acudían a ella en busca de ayuda. Hubo varios episodios en esta serie. Algunas veces yo solo veía el valle verde fuera del templo. A veces parecía que no había nadie allí, pero en otras ocasiones el valle se llenaba con una columna humana de gente que marchaban juntos alegremente en filas que parecían extenderse en ambas direcciones. Yo podía sentir un profundo sentido de libertad y unidad en cada uno al ir marchando hacia una victoria segura. No estaba segura del papel exacto que la sacerdotisa tenía en la felicidad de ellos, pero sabía que sus oraciones, de algún modo, hacían una contribución vital. También estaba segura de que gente de todas partes acudía a ella en busca de ayuda. Algunos, de hecho, desde muy lejos. Ellos, sin embargo, no hablaban con la sacerdotisa directamente. Se arrodillaban uno a uno en el saliente que bordeaba una pared baja que separaba las partes interna y externa del templo, al tiempo que le planteaban sus necesidades a un hombre que parecía una especie de intermediario entre la sacerdotisa y el mundo. Él permanecía en el espacio adjunto entre la sacerdotisa y aquellos que venían en busca de ayuda. El hombre le comunicaba a ella las necesidades de ellos. Él jugaba un papel crucial en permitir que la sacerdotisa cumpliera su función. Y yo insistí mucho tiempo en que él no era vil, aunque a la larga llegué a reconocer que probablemente era él. En una visión posterior de la misma sacerdotisa, el hombre era Jesús. Vea más adelante páginas 267-68. Era alto y delgado, pero yo no podía ver su rostro claramente. Cuando la gente le decía lo que necesitaba, él iba a la puerta de su salón y le decía: «Sacerdotisa, un hermano ha venido a tu santuario. Sánalo por mí». Ella jamás preguntaba por el nombre de nadie, ni por los detalles de su petición. Simplemente oraba por él. Sentada muy calladamente junto a la llama en el altar. Jamás se le ocurrió que la ayuda no sería concedida. Oraba por todos en la misma forma y jamás abandonó realmente el lado de Dios. Al permanecer apaciblemente segura de su presencia allí en el salón con ella. Jamás se adentró en el mundo y estaba muy tranquila y muy feliz. Estaba tan cerca de Dios que siempre era consciente de Él. Yo estaba segura de que ella era yo misma y sin embargo no estaba segura. Lo cierto era que yo la observaba con gran amor. Pues voy a hacer una pequeña parada aquí porque realmente este párrafo que acabamos de leer merece la pena que sea tenido muy en cuenta por el mensaje de un curso de milagros. Vemos aquí un simbolismo total del primer principio de los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros porque no hay distintos tipos de error. Todo se perdona de la misma manera. Todo tipo de error es el mismo, da igual el tipo de equivocación, el tipo de petición.
Toda respuesta es el amor perfecto, es la expiación. Lo vuelvo a repetir para que quede claro lo que nos está diciendo. Ella jamás preguntaba por el nombre de nadie. ¿Qué más me da el nombre de un aspecto de la mente si soy siempre yo? Ni por los detalles de su petición. No pido porque se resuelva este problema, se resuelva aquel otro. Solo tenemos un problema. Creemos estar separados de Dios. Lo creíamos. Simplemente oraba por él, sentada muy calladamente, junto a la llama en el altar. El altar a Dios, nuestra mente. Jamás se le ocurrió que la ayuda no sería concedida. Bueno, y la palabra calladamente también importante resaltarla. En la quietud es donde voy a escuchar a la palabra de Dios. Para poder escuchar a Dios tengo que aquietarme, aquietar al ego. Por eso dice, sentada muy calladamente junto a la llama en el altar, la llama viva, la luz, la respuesta. Jamás se le ocurrió que la ayuda no sería concedida. Esa es la única manera de llegar a Dios, con una fe total, con una creencia firme de que la respuesta va a ser dada. Oraba por todos en la misma forma y jamás abandonó realmente el lado de Dios. La mente correcta, la mente sana, al permanecer apaciblemente segura de su presencia allí en el salón con ella. Oramos de la misma forma, es una plegaria de gratitud. Gracias, Padre, porque el perdón ya se nos ha concedido, porque la expiación ha tenido lugar. Es una plegaria de gratitud, es el canto de la oración. Jamás se adentró en el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a adentrar en el mundo que no significa nada, que no vale de nada? Que no tiene no tiene ningún interés para mí, ya. Jamás se adentró en el mundo y estaba muy tranquila y muy feliz. La dicha y la paz moran en mí. Estaba tan cerca de Dios que siempre era consciente de Él. Así nos enseña Jesús a orar, que me mantenga consciente del amor de Dios por mí, del mío por Él y por toda la filiación. Yo estaba segura de que ella era yo misma. Todos somos esa sacerdotisa santa. Todos somos esa mente pura. Y la cuestión es no ponerlo más en duda, ¿verdad? Bendiciones, buenas noches para todos. San Antonio Moncholí, San Joaquín Requejo, Santa Marcela Sueiro, Santa Julia Vidret, Santa Carolina Huerta. Saludos, preciosa, gracias igualmente. Santa Eva Montelongo, Santa Adriana Mosquera, Santa Tere Orenga, Santa Carmen Burgos, San José Luis Acevedo, Santa Rosa Corral. Gracias, maestra hermosa, te quiero mucho igualmente. A todos, gracias. Santa Sandra Bautista, Santa Brenda Nalí, San Salvador Caballero, Santa María Luisa Belmonte, Santa Dora Luz. Bendecido día, Santa Hilda, llamada filiación, igualmente, gracias. Santa María del Mar Ríos Rivera, San Ignacio Gijón, Santa Clara Inés. Una maestra bella, gracias por tanto amor, igualmente, un honor caminar juntos de regreso al hogar, de donde nunca nos fuimos. Santa Marcela Sueiro, gracias, gracias a todos. Santa Carmen Cabanillas, gracias. Y seguimos leyendo, estamos en la página 105. Las oraciones en cursiva reflejan nuevamente el reconocimiento de Helen de que la sacerdotisa era ella misma, y sin embargo al mismo tiempo no era capaz de identificarse con la sacerdotisa. La imagen de otro mundo de la sacerdotisa. Yo no estaba segura de que su cuerpo fuese enteramente sólido. Ella jamás entró en el mundo. El hecho de que ella estuviese oculta del mundo en un templo interno en el cual la gente no podía penetrar excepto a través de un intermediario, sugiere que su ser no estaba realmente aquí, sino que permanecía totalmente aunado con el amor de Dios. Así pues, ella nunca partió realmente del lado de Dios y permanecía pacíficamente segura de su presencia allí, en el salón, con ella. Estaba tan cerca de Dios que siempre tenía
conciencia de él. Esto refleja el estado mental que posteriormente un curso de milagros llamaría el mundo real, que hemos mencionado antes. Finalmente, la oración de la sacerdotisa anticipa el primer principio de los milagros con el cual comienza el curso, de que no hay orden de dificultad en los milagros. Tema 1. El significado de los milagros. Epígrafe 1. Principios de los milagros. Primer principio. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más grande o más difícil que otro. Todos son iguales. Toda expresión de amor es máxima. Oraba por toda la gente en la misma forma y nunca preguntaba el nombre de nadie ni los detalles de su petición, y jamás se le ocurrió que la ayuda no sería concedida. Para Helen, la sacerdotisa era verdaderamente la persona más santa del mundo, y la experiencia que Helen tuvo de ella era el recordatorio de que ella era esa persona. Entre paréntesis, ser con mayúscula, también. Era esa persona, el ser, también. Una experiencia paralela en el contenido, aunque no en la forma, es descrita por Helen en una carta a Bill, la cual se presentará en el capítulo 6. Esta visión incluía una corona de laurel, la cual representaba el yo de Helen, la cual desaparecía en la luz. El siguiente episodio retornó a Helen a la Tierra, como quien dice, y al más usual antagonismo entre ella y Bill, esta vez con Helen en el papel de victimaria y Bill en el de víctima. El siguiente episodio fue un contraste dramático. Bill y yo éramos esclavos en lo que parecían ser los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Estábamos casados, pero yo mostraba bastante desprecio hacia él. Era mucho mayor que yo, mucho más oscuro en el color de su piel y profundamente religioso en lo que yo consideraba como una forma muy tonta. No veía justificación alguna para su pueril confianza en Dios. Tenía una confianza en mí igualmente ingenua, y por esto al menos yo sabía que él no tenía razón. La historia real no estaba clara, pero yo infería vagamente parte de lo que estaba sucediendo. Yo era bella, de apariencia casi blanca y completamente amoral. Los hombres blancos se prendaban de mí y yo me prestaba de no mala gana a devolver favores. Me las había arreglado para hacer un trato mediante el cual yo ganaría la libertad y desaparecería de la escena con la ayuda de mis amigos blancos. Bill tendría que quedarse atrás, un hecho que no me producía preocupación alguna. Sentía que estaba muy por encima de él, mejor educada, mucho más atractiva y bastante más sofisticada. No aguantaba sus tontas nociones religiosas. Le oculté mis planes hasta el último momento. Luego disfrutaba hablándole de los mismos. Él no me condenaba ni intentaba interferir. Le di la espalda y me alejé con enfado, pero recuerdo la tristeza en sus ojos. Esta segunda serie terminó muy inesperadamente, dados los cuadros anteriores, con una nota de logro y hasta de gloria. La característica de estos episodios de cambios rápidos de una dimensión a otra, dicho sea de paso, también se encontraba en su experiencia cotidiana normal, como expondré en un capítulo posterior. Me encontraba en un amplio salón en el piso superior del edificio de una iglesia. Bill, sentado ante un gran órgano anticuado de iglesia, estaba tocando el coro Aleluya de Händel, su rostro radiante de dicha. Finalmente habíamos logrado nuestra meta. Yo estaba de pie en la parte posterior del salón, frente a un sencillo altar de madera color marrón sobre el cual había escritas dos palabras, una arriba de la otra. No puedo imaginar un par de palabras menos apropiado. La palabra superior era Elohim, la cual no reconocí en el momento. Más tarde descubrí que la palabra hebrea para Dios
Más tarde descubrí que es la palabra hebrea para Dios. La otra palabra, Evoé, reconocí que era el grito de las bacantes griegas, las mujeres que festejaban en los ritos de Baco. Mientras lo contemplaba, un rayo dentado procedente de la parte posterior del salón cayó sobre el altar y borró totalmente la segunda palabra. Únicamente Elohim permaneció con sus brillantes letras doradas, resaltando en austera sencillez contra el fondo marrón del altar. La música alcanzó un crescendo y una figura delineada en brillante luz, salió detrás del altar y se acercó a mí. Al reconocer que se trataba de Jesús, comencé a arrodillarme, pero él se dirigió hacia el lugar donde yo estaba y se arrodilló a mi lado ante el altar, diciendo: «Preferiría arrodillarme ante tu altar que tenerte arrodillada ante el mío». Bill se levantó del órgano y se arrodilló al otro lado de él. Y entonces una voz, con la cual habría de familiarizarme progresivamente, dijo silenciosa e inequívocamente: «Ese altar está dentro de ti». El impacto fue tan intenso que rompí a llorar y no recobré mi compostura durante algún tiempo. ¡Qué maravilla! Este es otro bello simbolismo que ya vemos que aparece también en el curso de milagros, donde Jesús nos dice que Él es devoto nuestro, que Él se considera a nuestra par, a nuestro nivel. Por eso nos dice que seremos maestros de igual calibre, solo tenemos que dejarnos enseñar por Él. El altar es nuestra mente, una mente dedicada a Dios. Los altares son devociones. Y ahora sigue diciendo San Kenneth Wapnick: esta visión estaba entre las más poderosas y significativas de la vida de Helen y reflejaba el retorno a su más profundo ser, al ella haber elegido irrevocablemente desprenderse de su ego, simbolizado con la palabra Evoé. Al tomar la decisión en favor de Dios, solo su memoria permanecería en la mente de ella. El efecto inmediato de esta elección, como se experimentó en este mundo, fue el unirse con Jesús y con Bill, lo cual constituyó el punto culminante de esta visión. El decidirse por Dios vino a través de la unión con Jesús, quien representa al ser sacerdotisa en Helen, la inocencia de Cristo. Esto le permitió a ella entonces unirse a Bill, quien es percibido ahora como la imagen de la inocencia de Helen, proyectada desde su mente. Esta inocencia vino a ser simbolizada más adelante en el curso por la imagen de la faz de Cristo. Bill era la lección especial de aprendizaje de Helen, y al perdonarle los pecados que percibía en él, ella estaría perdonando los suyos propios. Así pues, al fin sería capaz de recordar su verdadero ser. El mensaje culminante de la voz interior del Espíritu Santo: ese altar está dentro de ti, significaba, por supuesto, que la visión externa simplemente reflejaba el altar interno de su mente, donde se hizo la elección. Cuando en el verano de 1974 yo me mudé a un apartamento a una cuadra de distancia de Helen, hice arreglos para que le construyeran el altar Elohim a ella, exactamente con las especificaciones de la visión, tanto en tamaño como en color. Donde había estado la palabra Evoé, hice que le pintasen una estrella dorada. En un curso de milagros, la estrella es el símbolo de Cristo, la presencia de Dios llena de luz, la cual se nos revela a través del perdón y el deshacimiento del ego. Para Helen, una estrella dorada era
aún más específicamente un símbolo profundamente significativo de Jesús. Puesto que yo sabía la importancia que esta visión tenía para ella, pensé que tener un altar en mi apartamento donde pasaríamos juntos una cantidad considerable de tiempo sería significativo para ella. Louis ciertamente jamás lo hubiese querido en el apartamento de ellos, y yo no estoy seguro de que Helen lo hubiese querido tampoco. El altar estaba ubicado frente a mi sofá-cama, donde solíamos orar juntos a menudo, y Helen y yo pasábamos muchas horas en presencia de éste. Helen me decía que a veces ella solía despertar a medianoche, pensar en el altar en mi apartamento y sentir que del mismo salía una atracción muy fuerte hacia ella. Ella experimentaba esta atracción bastante directamente como el amor de Dios, no muy distinto de las experiencias de amor en el subterráneo o al sur de Francia. También yo le pedí que escribiese un poema para el altar cuando me mudé a mi apartamento. Y ella, bondadosamente, me complació con estas 2 hermosas estrofas. Dedicatoria a un altar se llama el poema. Son los templos donde los santos altares de Dios están, y Él ha puesto un altar en cada hijo que creó. Rindamos culto aquí, en acción de gracias, pues lo que Él da a uno, a todos da, y jamás toma nada, pues ya su voluntad por siempre hecha está. Son los templos donde un hermano acude a orar y a descansar un poco. Quien quiera que sea él, trae consigo una lámpara encendida para mostrar que el rostro de mi Salvador reside allí para que lo vea yo sobre el altar y recuerde a Dios. Hermano mío, ven y rinde culto aquí conmigo. The Gifts of God, Los regalos de Dios, página 93. Santa Helen tiene un libro de poemas que es este, Los regalos de Dios. Gracias. Serie 3. La serie final de cuadros fue más larga que las demás y tenía una trama, por así decirlo. A lo largo de la secuencia aparecía una figura masculina de tiempo en tiempo, siempre en un papel de ayudar. Al principio Helen no lo reconocía, luego pensó que quizás era Bill, pero con el tiempo ella estaba segura de que realmente era Jesús, una conclusión acompañada de gran asombro e incluso conmoción. En algún punto más tarde, cuando Helen estaba relatándole uno de los episodios a Bill, él le preguntó ¿a quién se parecía Jesús? Y ella le respondió, es gracioso, pero se parece mucho a ti. Esto les parecía sorprendente a los dos, y aún más adelante, cuando Helen le preguntó a Jesús acerca de ello, escuchó, ¿a quién más esperas que me pareciera? ¿A quién más esperabas que me pareciera? La serie básicamente relata el propio viaje interno de Helen y su agitada aunque pacífica conclusión. El relato comenzó. Mientras estaba vagando a orillas de un lago y me acercaba a un bote grande, abandonado, que yacía sobre un costado, con una puerta que conducía a una cabina abierta de par en par. El bote estaba atado con sogas muy gruesas a una ancla de metal sumergida profundamente en el barro que cubría la mayor parte del bote también, aparentemente impidiendo su rescate. Obviamente, había sido abandonado años atrás. De algún modo, se suponía que yo lo pusiese a funcionar de nuevo, aunque rescatarlo parecía casi imposible. Sabía que no podía liberar el bote sin ayuda, pero no obstante me sentía impulsada a tratar. Inútilmente, jalaba las sogas con fuerza,
las cuales eran tan pesadas que apenas podía levantarlas. Además, el barro era tan resbaloso que hacía que me cayese. Clamé por ayuda, aunque sabía que no había probabilidad de que alguien me oyera en un lugar tan desierto. Cruzó por mi mente que tal vez podría telefonear pidiendo ayuda, pero esto tampoco parecía posible, puesto que no había casas en derredor. Era una situación frustrante. Me di cuenta de la importancia de liberar el bote, pero también tenía conciencia de mi total incapacidad para hacerlo. Y luego me llegó la respuesta. Había estado actuando de manera equivocada. Dentro del bote hay un aparato emisor y receptor muy poderoso, decía la voz interior. No lo han usado durante mucho tiempo, pero aún funciona. Y esa es la única forma en que lograrás echar a caminar el bote de nuevo. El primer episodio terminó ahí. Varias cosas más bien confusas sucedieron luego. Un hombre, llamada número 26, como se discutirá más adelante, vea página 389, la preferencia personal de Helen era escribir con letra mayúscula los nombres y pronombres relacionados con Jesús, aunque esta práctica no se sigue en un curso de milagros. Varias cosas más bien confusas sucedieron luego. Un hombre salió de algún lugar y juntos conseguimos sacar el ancla del lodo, enderezar el bote y finalmente lanzarlo al agua. Entonces comenzó a moverse, aunque el ancla arrastraba un poco al principio. El bote ganó impulso y parecía embarcarse en un curso muy definido, casi con un poder propio. No tenía idea de a dónde iba, pero aparentemente no era necesario que lo supiese. El hombre lo sabía. Eso bastaba. Después que el bote seguía su curso por un rato, el agua comenzó a ponerse brava y yo empecé a sentir miedo. Afortunadamente el hombre estaba en el bote, ataviado para el peligro con un impermeable amarillo, casco y botas. Esta vez lo identifiqué como Jesús. Yo estaba llevando el timón con inseguridad cuando él llegó y me quitó el timón de la mano. «Vete a sentar allá», me dijo firmemente, pero no sin bondad. «Habrá mal tiempo durante un rato. Te sacaré de esto y luego puedes llevar el timón de nuevo». Yo no estaba ni sorprendida ni particularmente impresionada. Incluso parecía haber estado esperándolo. Me senté inquieta en un banco a lo largo de un costado del bote. «¿Crees que va a haber dificultad?», dije tímidamente. «Tal vez debamos utilizar ese aparato emisor y receptor que está en el bote y pedir más ayuda». «Nos mantendremos alejados de eso», dijo el hombre, rápida y aún más firmemente. «Aún no estás lista. Simplemente te meterías en dificultades. Cuando estés lista para utilizarlo, te lo diré. Mientras tanto, no te preocupes. Lo lograremos todo bien». Yo observaba mientras el hombre timoneaba el bote a través de un pasaje muy estrecho en el cual la corriente era sorpresivamente fuerte. Una tormenta rugía violentamente alrededor de nosotros. La lluvia caía a raudales de un cielo negro y olas enormes se alzaban por encima de los costados del bote y caían con fuerza sobre la cubierta. Con gran extrañeza, yo ni siquiera me mojaba. Gradualmente, la tormenta amainó. El bote emergió en aguas tranquilas y encontré la rueda del timón nuevamente en mis manos. «Puedes hacerte cargo ahora», dijo él. «Yo vigilaré». El hombre, todavía Jesús, se había quitado el impermeable y estaba holgazaneando cómodamente en pantalones cortos y una camisa de verano de cuello abierto.
El tiempo se había tornado cálido y soleado, el agua serena y el bote era fácil de timonear. Estábamos juntos de pie al volante y conversando. Noté que usaba una cadena de oro alrededor del cuello con un pequeño símbolo poco familiar que colgaba de la misma. Pensé que tal vez sería una letra griega. Luego recordé algo. Yo tengo uno como ese, dije, mirando el símbolo. De hecho, lo estoy usando en este momento. Yo lo sé, respondió el hombre sonriendo. Lo único es que, añadí, el mío va del otro lado. También sé eso, dijo el hombre, sonriendo aún. A propósito, este también es tuyo, igual que el que estás usando. Te lo guardaré un tiempo más. Sin embargo, pero prometo que te lo entregaré cuando lo puedas usar y te sea de utilidad. Los dos símbolos, imágenes exactas, el uno del otro, estaban tan claras en mi mente que las copié más tarde. Una iba de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda. Por lo demás, eran idénticas. Algún tiempo después me encontré con un amigo que había sido un erudito hebreo y le pregunté si los reconocía. Al principio estaba inseguro, pero finalmente reconoció los símbolos. Por supuesto, dijo él, el símbolo del milagro del reverso. Tuvo que explicarme que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, donde Dios le dio los 10 mandamientos, las palabras se podían leer correctamente lo mismo por el anverso que por el reverso de las tablas, aun cuando esto no era posible por medios ordinarios. Una explicación adicional, aunque paralela, la cual yo le proporcioné a Helen cuando ella me hizo el relato y dibujó los dos símbolos, fue que cuando se unían, los símbolos trazaban el contorno de las dos tablas. Las tablas, conjuntamente con los 10 mandamientos, representaban el pacto de Dios con el pueblo judío. Yo sentía que en la visión de Helen los dos símbolos representaban el pacto que ella y Jesús se habían hecho mutuamente de anotar un curso de milagros. Los símbolos se asemejaban bastante a la letra hebrea Resh, R en inglés, y la Resh invertida. He aquí cómo lucían, con la Resh a la derecha. Vamos a ver si se puede ver. Ese sería el símbolo ilusorio. El relato de Helen continúa. Mis reacciones a esta información eran curiosamente mixtas. Por una parte estaba encantada y profundamente impresionada. Por otra parte, sin embargo, me sentía irritada y hasta con ira. Sería más adecuado decir que estaba atemorizada. Aún encontraba difícil de creer que mis cuadros fuesen más que intentos irreales de que se cumplieran mis deseos, y me las ingenié para de algún modo descartar mucho de lo que ya había visto y oído sobre el particular. No me gustaba ese tipo de cosa y me resultaba difícil darle crédito. Esto, sin embargo, era más difícil de justificar fácilmente con explicaciones. Quizás fue mi incomodidad lo que detuvo el resto de la serie durante algún tiempo, y cuando el próximo episodio sí apareció, tomó la forma de un sueño. De la manera característica de un sueño, el bote se convirtió en un automóvil. Yo iba al volante cruzando un puente con mucho tránsito. Quería hacer un viaje a la derecha, pero me encontraba en el carril equivocado y otro carro estaba obstruyendo mi camino. Ambos estábamos atrapados, con automóviles al frente y detrás. La situación era un gran embotellamiento de tránsito.
Aparentemente, no había manera posible de que yo pudiese hacer el viaje, aun cuando era esencial que lo hiciese. Si trato de virar, me estrellaré contra el automóvil que está al lado mío, pensé. Y si este dobla hacia la derecha, no voy a tener tiempo suficiente de hacer el viraje a la derecha antes de que el espacio se llene y quede atrapada otra vez. Me sentía muy molesta con esto y seguía tratando de pensar en formas de hacer el viraje, pero todas eran inadecuadas, la mayoría desastrosas, y una o dos podrían resultar fatales. Y entonces me llegó la solución. Lo haremos juntos, pensé felizmente. No habrá dificultad alguna. Y así, nuestros dos automóviles hicieron juntos el viraje a la derecha. Es gracioso que jamás lo pensara antes, me dije a mí misma a medida que el cuadro se desvanecía. Qué maravilla, ¿verdad? Ver cómo tenemos ayuda y cómo realmente esto es una empresa de colaboración. Tenemos a Dios en nuestra mente y se trata de hacerlo todo juntos. Infinitas gracias. Santa Adela Nanda, Santa Estrella Herrera, Santa Candy Pérdomo, Santa Luz Sonia Ochoa, Santa Mónica Canónico, gracias. Santa Adela Nanda, qué hermoso. Santa Maya Shanti, San Walker Setello, San Paco Mozo, San Raúl Nieto, Santa Silvia Portas, Santa Almudena Criado, Hilda Cristo, Silvia Portas, gracias, Santa Silvia, Santa Esmeralda Bravo, Santa Esmeralda, hola maestra, te mando un abrazo amoroso. ¿Los audios no los están mandando al chat de audios? Sí, Espíritu Santo, en alguna ocasión, si no mandamos alguno, es porque hay algún ilusorio problema de que el audio es muy grande y no pasa, o que se ha cortado porque surgió alguna cosa. Espíritu Santo, pero sí, la idea es mandarlos. Gracias, estoy grabando, sí. Gracias, bendiciones. Santa Brígida Pérez, Santa Kelly MG, Santa María Carmen Barros, Santa Inés, Santa Claudia Aquino, San José Montortiz, gracias para todos, bendiciones. Vuelvo a leer el último parrafito. Lo haremos juntos, pensé felizmente. No habrá dificultad alguna, y así nuestros dos automóviles hicieron juntos el viraje a la derecha. Es gracioso que jamás lo pensara antes, me dije a mí misma a medida que el cuadro se desvanecía. La próxima vez me encontraba sola en el bote. Consciente aún de haber hecho el viraje a la derecha. El bote se movía fácilmente y con lentitud a lo largo de un lindo canal estrecho. El paisaje era bastante hermoso y muy apacible. El canal estaba bordeado por hermosos árboles y verdes prados adornados en la orilla con riberas floreadas, y solo había brisa suficiente para ayudar a que el bote se desplazase. Me pregunto si habrá un tesoro enterrado aquí. Pensé para mis adentros, ensoñadoramente. No me sorprendería que lo hubiese. Es justo el lugar para ello. Entonces noté un palo largo con un gancho en la punta, el cual yacía en el fondo del bote. Justo lo que necesito, pensé, lanzando el gancho en el agua tranquila y llevando el palo tan profundamente como me era posible. El gancho capturó algo pesado y lo levanté con dificultad. Era un antiguo cofre de tesoro, la madera gastada por el agua, pero con los bordes de metal y el candado aún intactos. El fondo estaba cubierto de algas marinas. Logré subir el cofre al bote y lo abrí con gran entusiasmo. Me sentí amargamente desilusionada. Había esperado un tesoro enterrado, probablemente joyas o monedas, pero en el cofre no había nada excepto un gran libro negro. La encuadernación era como las carpetas de tesis que se utilizaban para guardar temporalmente manuscritos grandes o trabajos escritos.
En el lomo, impreso en oro, aparecía la palabra Aesculapius. Cuando lo busqué, encontré que era el nombre del dios griego de la sanación. Helen lo presenta en su escritura romana. Unas noches después vi el libro de nuevo. En esta ocasión había una hilera de perlas en su alrededor. Ni Bill ni yo teníamos idea de qué representaba el libro hasta que un día, mucho tiempo después, de pronto nos dimos cuenta de que la encuadernación se parecía a las carpetas para tesis en las cuales habíamos puesto el manuscrito original del curso para protegerlo. Posteriormente, Helen me contó una experiencia adicional, dice St. Kenneth Wapnick, que tuvo aún con el libro en un sueño durante este mismo periodo. Ella estaba de pie en la tierra mirando hacia arriba a una cigüeña que estaba volando sobre el lugar. Ella se preguntaba ¿qué había de especial en eso? Y entonces la voz interior le dijo: «Fíjate en lo que la cigüeña está cargando». Y cuando Helen miró, no vio al esperado bebé, sino más bien el libro negro, esta vez con una cruz dorada en la cubierta. Entonces la voz le dijo: «Ese es tu libro». Esta importante serie requiere algún comentario, aunque su amplio significado está claro. El gran bote abandonado se puede entender como el viaje de expiación que al fin Helen está lista para emprender. Obviamente, había sido abandonado años antes. De algún modo sabía que se suponía que yo lo pusiese a funcionar de nuevo, aunque rescatarlo parecía casi imposible. Mas Helen sabía que ella no podía hacerlo sola. Este reconocimiento en sí, una expresión de la pequeña dosis de buena voluntad que un curso de milagros recalca, la inicia con éxito en su viaje. Aún ella intenta liberar el bote ella misma, pero comprende la futilidad de sus esfuerzos. Sabía que no podía liberar el bote sin ayuda, pero no obstante me sentí impulsada a tratar. Me di cuenta de la importancia de liberar el bote, pero también tenía conciencia de mi total incapacidad para hacerlo. A Helen se le explica que la única forma de liberar el bote, comenzar el viaje, era mediante el aparato emisor y receptor, muy poderoso. Esto simbolizaba su antigua habilidad de oír o de experimentar con una cercanía con Jesús, de oír o de experimentar una cercanía con Jesús, la cual solo proviene de una decisión de unirse con el amor. Ella, sin embargo, no estaba lista para utilizarlo todavía. Como se le dijo más tarde en la secuencia, simplemente te meterías en dificultades. Cuando estés lista para usarlo, te lo diré. Pero ella fue capaz de permitirle a Jesús liberar el bote. Juntos logramos finalmente lanzarlo al agua. Ella no sabía cuál sería el curso del viaje del bote, pero como Jesús lo sabía, no era necesario que ella lo entendiese. Por otra parte, Él siempre aparecía cuando se necesitaba ayuda, y su presencia comenzó a parecerle natural a Helen. El incidente con los símbolos dorados paralelos, aunque opuestos el uno al otro, subraya la idea de Helen de unirse con Jesús. Si mi interpretación es correcta, vea las páginas 110-111, su unión tiene como resultado el logro del pacto hecho entre ambos. El episodio de los automóviles que hacen el viraje juntos, el que Helen se uniera al otro conductor, refleja entonces su unión con Bill. Al no ver ya sus intereses separados, cuando no antagónicos, los de uno a los del otro, ella se da cuenta felizmente de la solución. ¡Lo haremos juntos! Y así los dos automóviles hacen el viraje como uno.
El final del viaje ocurre en las tranquilas aguas del canal, cuyas riberas están bordeadas con verdes prados que recuerdan los prados del cielo, los cuales representan el mundo real, la meta de nuestro viaje con el curso. Y allí Helen encuentra su tesoro, no el tesoro del ego, sino el del amor en su corazón, el manuscrito de un curso de milagros que refleja su amor por Jesús y que es el fruto de que ella se uniese con él. Repito, una experiencia muy significativa para Helen. Al no tener interés ni creencia en los fenómenos psíquicos, Helen encontraba estas series, así como otros cuadros de imágenes que comenzaron a aparecer de lo más desconcertantes. Estas imágenes sugerían fuertemente algo a lo cual Helen se refería como escenas retrospectivas de mí misma en otros tiempos o en otros lugares. Como mencioné antes, una parte de Helen encontraba la idea de la reencarnación particularmente repulsiva y por lo tanto más adelante decidió pensar en eso como estrictamente simbólico. El común cambio de símbolos oníricos muy familiares para los psicólogos clínicos. Yo los observaba como una espectadora, aunque casi no me cabía duda de que fuesen representaciones de mí misma. Era obvio para ella, no obstante, que estaban ocurriendo incidentes que resultaban difíciles de justificar con explicaciones. Yo me sentía en tanto conflicto debido a la situación que trataba de no pensar en ello en absoluto. Esto lo dice Helen. Todo esto resultaba muy perturbador. Ellos, los incidentes internos, eran consecuentes, en verdad, y bastante bien organizados. No obstante, yo creía, o quizás más adecuadamente esperaba, que fuesen sencillamente imaginarios. De cualquier otro modo, yo me hubiese sentido intensamente asustada. Y sigue San Kenneth. En retrospectiva, está claro que estas experiencias internas, al menos en parte, eran la preparación para lo que vendría luego. Incidentes que serían verdaderamente difíciles de explicar. Louis, el esposo de Helen, encontraba que oír sobre estas experiencias le causaba mucha ansiedad. Y por eso ella le contaba relativamente muy poco. Bill, sin embargo, estaba intensamente interesado en todos estos episodios y Helen le hacía un relato minucioso según ocurrían. Además, ciertamente, era algo que los implicaba a los dos, juntos. Al igual que Helen, Bill no tenía ningún interés previo en ni conocimiento de fenómenos psíquicos. Sin embargo, a medida que estos episodios se revelaban, él comenzó a desarrollar un interés serio, al estar seguro de que los mismos significaban algo. Comenzó a adquirir y a leer libros sobre el tema, lo cual fue el inicio de que él acumulase una biblioteca bastante grande, la cual, a medida que un curso de milagros se revelaba, incluía también una impresionante colección de libros sobre espiritualidad y misticismo oriental y occidental. Claramente Bill adoptó una visión mucho más amplia y de mayor apertura mental en torno a los fenómenos paranormales que Helen. Él estaba particularmente impresionado con la evidencia que sugería que las mentes podían alcanzarse unas a otras a través de medios extrasensoriales y solía señalarle a Helen que algunas cosas bastante inusitadas habían estado ocurriendo, de las cuales claramente no se podía dar una explicación en la forma usual. Helen no podía estar en desacuerdo con eso, a pesar de su enorme ansiedad. Poco tiempo después, luego de que la tercera serie de experiencias internas terminara, Bill leyó un libro sobre el gran psíquico norteamericano Edgar Cayce, escrito por su hijo Hugh Lynn Cayce. Bill quedó impresionado y trató de hablar acerca del mismo con Helen, quien accedió a leerlo, aunque no sin considerable desagrado, a pesar de su determinación de permanecer objetiva. Ella sí encontró que el libro era interesante,
mas al mismo tiempo sentía aversión por lo que yo consideraba como sus aspectos fantasmales y más increíbles. Bill estaba realmente impresionado con las lecturas que hacía Case, pero, como me dije a mí misma, él era dado a impresionarse por prácticamente cualquier cosa en esos términos. No me extrañaba que creyese las cosas muy raras de las que yo le hablaba, pero eso era diferente. Los constantes intentos de Bill por interesar a Helen en este campo siempre se encontraban con una gran oposición. Helen escribió: quizás producto de la desesperación, aunque él jamás fue un ateo como la atea virulenta en la cual yo me había convertido, Bill leyó unos cuantos libros en lo que yo no vacilaba en describirle a Louis como el borde chiflado de la religión. Cuando Bill hizo una leve referencia a algo que él había leído sobre la reencarnación, yo estaba segura de que realmente él se estaba descocando. Yo rehusaba leer los libros que él me sugería y tendía a sentirme incómoda y enojada cuando traía a colación el tema. Así pues, Helen permanecía firmemente opuesta a tomar en serio esas cosas extrañas, aun cuando mi oposición podía parecer un tanto incongruente. Yo no lo veía de esa manera. Me estaban sucediendo cosas que eran difíciles de explicar y eso era todo. Ello no justificaba adoptar ningún tipo raro de base extrasensorial. La idea de la reencarnación me resultaba particularmente repugnante. La consideraba disparatada. También era consciente de que me hacía sentir muy ansiosa. Repito, encontraremos a una Helen completamente distinta en sus cartas a Bill, las cuales datan de este mismo periodo. Las cartas, no censuradas por sus posteriores preocupaciones literarias o sociales que afectaron su relato de estas experiencias, muy definitivamente reflejan su creencia en la reencarnación. Estas cartas son el tema del próximo capítulo. Estos raros y disparatados acontecimientos continuaron ocurriendo, sin embargo, y la próxima serie de cuadros de imágenes comenzó al Helen observar a una delgada y frágil niña en un opulento salón francés. La época parecía ser a mediados del siglo XVIII, a juzgar por su traje. Era todo blanco, ajustado hasta la cintura y llegaba hasta el piso, con muchos volantes, lazos y bordes de encaje. Ella estaba tocando un instrumento musical parecido a un clavicordio en una reunión de damas, y caballeros magníficamente vestidos, de damas y caballeros magníficamente vestidos, aparentemente huéspedes en un espléndido acontecimiento social. La niña tenía a lo sumo 18 años y obviamente estaba enferma. Ella es demasiado frágil, dije mientras la observaba. No vivirá un año más. No puede hacer nada sino desvanecerse. Es un error. Jamás lo logrará. Un mayordomo, espléndidamente vestido, se dirigió hacia el frente y cerró las puertas del salón, más bien en la forma en que alguien bajaría el telón en una escena de teatro. La niña se había ido. Poco después hubo un cuadro incluso más vago de otra niña, algo mayor que la primera, la cual estaba tendida en el piso cubierto de paja de una celda de prisión sin aire. Sus brazos estaban apretadamente atadas a su espalda con una soga y sus pies estaban encadenados al piso. La época parecía ser alrededor de los siglos XII o XIII y el lugar era desconocido. Podría aún ser Francia, pero esto no era en modo alguno definitivo. No había ningún relato concluyente relacionado con la niña, aunque yo tenía la escalofriante sensación de que a ella probablemente la mataron al final. No tengo idea de por qué.
cuadros subsiguientes incluían a una monja, no siempre cristiana, la cual aparecía en diferentes épocas y lugares. Los más claros de estos tuvieron lugar en Francia, donde la monja era una mujer mayor, artrítica y amargada, desgastada y enferma por una vida de severa austeridad y emocionalmente torcida y estéril. Ella iba caminando por la nave lateral de una iglesia grande y hermosa, sorprendentemente reminiscente de la Catedral de Notre-Dame en París. La nave estaba oscura y la vela que la monja sostenía apretaba en la mano derecha casi como... La nave estaba oscura y la vela que la monja sostenía apretada en la mano derecha casi no era de ninguna ayuda. Mientras caminaba pasaba la mano izquierda despacio a lo largo de la pared de piedra gris, como si buscase una puerta o quizás más literalmente una salida. No la encontraba. Las severas líneas de su cara se hacían más profundas mientras yo la observaba. Ella no sabe, pensé. Está tratando, pero no sabe. Sentí la aversión debido a su expresión tan austera, pero sentí una profunda compasión por su causa perdida. Estas 3 infelices imágenes, las cuales ocurrieron todas en Francia, ciertamente parecerían estar relacionadas con la curiosa ambivalencia de Helen acerca del país. Ella podía hablar francés de maravilla y podía cantar de memoria secciones de la gran ópera de Debussy, Péléas et Mélisande, y sin embargo odiaba utilizar esta habilidad. De hecho, muy raramente escuché a Helen hablar francés en lo más mínimo. Bill me dijo una vez como cuando ellos asistían a una conferencia internacional de psicología en Francia, Helen rehusó hablar francés en lo más mínimo. Una negativa que puso a estos 2 norteamericanos en una decidida desventaja. De hecho, una vez Bill tuvo que literalmente suplicarle a Helen que usara su francés para ayudarles a salir de un atolladero práctico en el cual las personas de quienes ellos necesitaban ayuda no hablaban inglés en absoluto. Por otra parte, fue mientras estaba en el sur de Francia que Helen tuvo aquella maravillosa experiencia de amor extático que se discutió en el capítulo 1. La siguiente imagen de la jovencita, la última de esta serie, fue única. Su inocencia prácticamente no encuentra contraparte alguna en ninguna de las experiencias de Helen, con la excepción de la sacerdotisa, y obviamente reflejaba a ese ser que prácticamente no tuvo expresión en su vida. En sorprendente contraste con aquella austera figura de la monja de Notre-Dame, había una que recurría a intervalos y que aún cruzaba por mi mente de vez en cuando. Esta era la única imagen que seguía retornando de forma completamente inalterada. Este era el cuadro de una niña que se parecía a mí en muchas formas, aunque no parecía tener más de 16 años. Su cabeza estaba echada ligeramente hacia atrás en una feliz risa y sus brazos estaban extendidos como en una bienvenida universal. Era totalmente dichosa, literalmente incapaz de sentir pena o dolor. Estaba de pie sobre un prado verde brillante. Una vez más, nótese este símbolo del mundo real. Y podemos notar lo que acaba de decir de literalmente incapaz de sentir pena o dolor. Aquel que está libre de culpa no puede sentir pena ni dolor. Qué maravilla, ¿verdad? Y en su extraordinaria felicidad sus pies descalzos apenas parecían tocar la tierra. Estaba vestida con un traje azul suelto que no evocaba recuerdos de ninguna época ni de ningún lugar, aunque tenía un aire griego. Sin embargo, ella no tenía nada que sugiriera realmente el pasado, ni parecía preocuparle en lo más mínimo el futuro. No creo que considerase el tiempo como lo hacemos nosotros.
Igual que con la sacerdotisa, Helen se reconocía a sí misma en la inocente jovencita. Colmada de risa feliz, estaba enteramente dichosa y no sabía nada de pena ni de dolor. Por otra parte, tenía una cualidad intemporal, lo cual sugería que no estaba realmente en el mundo en absoluto, aunque parecía estarlo. Como nos dice Jesús, la única manera de ser felices en este mundo es siendo conscientes de que no estamos en él. Repito, esta era una imagen del ser más allá del cielo y de Helen. A medida que estas imágenes continuaban, a Helen le era muy difícil explicarlas y finalmente tuvo que admitir que su mente lógica y su formación científica no le ofrecían ayuda alguna. Esta concesión pareció introducir un nivel nuevo de experiencias psíquicas, las cuales le proveyeron evidencia adicional de que su mente científica estaba severamente limitada en su poder explicativo. La nueva fase comenzó un día cuando Bill y yo estábamos trabajando en un informe de investigación y yo me concentraba en el aspecto estadístico de la información. De pronto, muy inesperadamente, solté los papeles y dije con gran premura: «Pronto, Bill, Joe, tu amigo de Chicago, está pensando en el suicidio. Debemos enviarle un mensaje de inmediato». Bill se sentó a mi lado mientras yo le enviaba un intenso mensaje mental a Joe. Las palabras que utilicé fueron: «La respuesta es la vida, no la muerte». Luego le dije a Bill: «Te apuesto a que no pasa nada». Pero estaba equivocada. Bill llamó a su amigo aquella noche para preguntarle si estaba bien. Joe se alegró de que lo llamara. Él había estado muy deprimido y realmente había tomado un revólver aquella tarde, pero algo lo detuvo. Soltó el revólver. Era difícil no estar impresionada, particularmente cuando acontecimientos sorpresivos continuaban ocurriendo durante un tiempo. Bill había salido a una reunión fuera de la ciudad y a su regreso le describí el lugar donde se había quedado con lujo de detalles, aun cuando yo jamás lo había visto. También le dije aparentemente con extraordinaria precisión varias cosas que habían sucedido allí desde antes de que él tuviera oportunidad de hablarme de ellas. Aparentemente con extraordinaria precisión. Repito la frase. También le dije aparentemente con extraordinaria precisión varias cosas que habían sucedido allí antes de que él tuviera oportunidad de hablarme de ellas, aparentemente con extraordinaria precisión. En una de ellas yo había visto un cuadro claro de él en lo alto de una escalera parado allí, vacilante, dando la vuelta y luego regresando a la planta baja. Bill me dijo que en efecto él había hecho eso. No había notado dónde quedaba el cuarto de baño y pensó que tal vez podría estar arriba. Al subir la escalera, sin embargo, vio que solo había puertas cerradas y sin letreros en la planta superior, y al sospechar que tal vez había pasado por alto la puerta en el primer piso, vaciló por un instante y luego dio la vuelta para regresar. Más tarde, le di una descripción muy detallada de la casa de un amigo en el campo donde él se quedó durante el fin de semana, incluso los colores de las paredes y los muebles. Posteriormente aún, cuando se fue de vacaciones a las Islas Vírgenes, le envié un mensaje mental en el cual le describí un prendedor con un acabado florentino. Noté por casualidad que eran casi las 10 de la mañana cuando se me ocurrió la idea. A su regreso, Bill me entregó el prendedor. Él iba caminando por una calle donde se hacen compras a eso de las 10 de la mañana después de su llegada con un amigo, Chip, quien también me conocía. Pasaban frente a una joyería. Bill no quería entrar, pero su amigo prácticamente insistió. El amigo también escogió un prendedor florentino de oro y exhortó a Bill a que lo comprase para mí, y le dijo que eso era lo que yo quería. Helen tenía reacciones ambivalentes a estas experiencias. Una parte de su mente estaba orgullosa de estas habilidades, incluso se encontraba disfrutando fantasías de poder y prestigio que estas habilidades le proporcionarían. Pero otra parte de su mente
Sentía un miedo considerable y trataba desesperadamente de justificar con explicaciones los episodios, llegando a grandes y hasta absurdos extremos para hacerlo. Esta ambivalencia de atracción y miedo se hizo más fuerte durante un tiempo, llevándola a tener pesadillas que no podía recordar. Aunque Helen no podía recordar el contenido de los sueños, encontraba difícil el sacar las asociaciones de brujería y maldad de su mente. Mas el orgullo avanzaba al mismo paso que la ansiedad, y aunque sentía un creciente sentido de peligro, también experimentaba un sentimiento concomitante de creciente engreimiento. Fue mientras Helen estaba en lo que ella misma llamó su fase mágica que sucedió algo que contenía una extraña mezcla de hecho y fantasía, pero que también apuntaba hacia una futura dirección definida. El episodio comenzó con evidentes tintes mágicos y prosiguió con una nota más religiosa y terminó con una simple situación de la vida real. Este episodio, como se verá claro en el relato de Helen, fue una de las experiencias más significativas que ella y Bill compartieron juntos. Su mensaje proveyó una premonición bien práctica del mensaje del curso de unirse a través de compartir los intereses de otro. Como dirá el manual para maestros más adelante acerca del Maestro de Dios. Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar ha elegido deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Manual para el Maestro 1.1.2. La narración de Helen continúa. El hospital quería enviarnos a Bill y a mí a la Clínica Mayo a estudiar sus procedimientos de evaluación psicológica. La noche 9 de septiembre de 1965, antes de salir, un cuadro tan claro cruzó por mi mente que me sentí impulsada a llamar a Bill y a describírselo por escrito. Iremos a la Clínica Mayo el día 10. Veremos una iglesia de piedra gris con una torre central de un gris ligeramente más oscuro, la cual es muy elevada, y dos mucho más altas, una a cada lado. Pensé brevemente que había esferas en las pequeñas cúspides, pero luego descarté eso como demasiado obviamente fálico. Pero puede ser que los símbolos no estén implicados, si solo están ahí. Hay una pequeña cruz de piedra sobre la cúspide mayor. En la esquina a la izquierda, al estar frente a la iglesia, hay un basurero de alambre bajo la luz de la calle. Al principio pensé que la iglesia era católica, pero probablemente es luterana. La calle que queda detrás de la luz va cuesta arriba empinadamente. Es un poco torcida. Puede que haya un área de estacionamiento o algún tipo de solar baldío con piedras grises en la esquina al otro lado de la luz de la calle. Hay pequeñas tiendas por ambos lados de la cuesta, pero ninguna a un lado de la iglesia ni enfrente de esta. Creo que tal vez solo hay hierba y arbustos. Los detalles sobresalían con claridad asombrosa. Parecía que yo estaba observándolo desde arriba, en un ángulo que sugería que yo estuviese mirando desde un avión que volaba abajo. El cuadro era tan claro que me olvidé de tener cautela y le dije a Bill que estaba segura de que veríamos la iglesia cuando aterrizáramos en Minnesota al día siguiente. Estaba decepcionada y enfadada cuando no vimos nada por el estilo. Me había puesto en una situación precaria y me sentía desilusionada y avergonzada. En un intento por restaurar mi autoestima herida, trataba de sonar mucho más segura de lo que me sentía. Dije con gran convicción que encontraríamos la iglesia en algún lugar del pueblo de Rochester. Era tarde cuando llegamos, estábamos cansados y teníamos una cita al otro día temprano. En el hotel busqué un directorio de iglesias y averigüé que había bastantes iglesias en diferentes partes de la ciudad
y aunque creía que la iglesia que buscábamos era luterana, ya no estaba realmente demasiado segura de nada con respecto a esto. Nos fuimos a nuestras habitaciones a tomar una siesta y planeamos encontrarnos para cenar. No podía dormir. Tenía que encontrar esa iglesia. Se había convertido en algo atrozmente importante para mí. Tomamos un taxi después de la cena y tratamos de encontrar la iglesia. Antes de salir, yo había seleccionado varias iglesias del directorio del hotel que por una u otra razón parecían ser posibles candidatas. No eran las correctas. Entonces, le describí la iglesia al conductor del taxi y le pregunté si conocía alguna razonablemente parecida. Él no sonaba prometedor, aunque sugirió unas cuantas posibilidades más. Mi recuerdo del relato que Helen y Bill hicieron fue que, de las 27 o 28 iglesias en Rochester, Minnesota, ellos vieron 24. Tras un largo tiempo, Bill insistió prudentemente en que regresáramos al hotel y nos olvidásemos del asunto. Yo odiaba rendirme, pero obviamente el conductor del taxi comenzaba a preocuparse por nosotros y nos quería fuera de su taxi. Además, se estaba haciendo muy tarde y los dos estábamos bastante cansados para entonces. Yo dormiré un poco, pero continuamente me despertaba en un sobresalto. Yo dormité un poco, pero continuamente me despertaba en un sobresalto, paralizada por una larga serie de pesadillas. Cuando me encontré con Bill a la mañana siguiente, ambos estábamos cansados y teníamos los ojos enrojecidos. Apenas habíamos dormido. De algún modo cumplimos con el cargado itinerario de nuestro día y al anochecer nos dirigimos extenuados hacia el aeropuerto. Bill se fue a mirar un puesto de periódicos mientras yo me senté y cerré los ojos. Estaba demasiado cansada para mirar cosa alguna. Comenzaba a quedarme dormida. «He aquí tu iglesia», dijo Bill, mientras sostenía frente a mí una foto de una guía turística. Vea en la página 224 una foto de la iglesia de Helen. Página 224. «Oh, sí, esa es», dije felizmente, despierta por completo. «¿Dónde queda?» «En ningún sitio», respondió Bill. «Aquí. Léelo tú mismo». Bill tenía razón. La iglesia, en verdad, no estaba en lugar alguno. Una vez había ocupado la sede de la Clínica Mayo, pero la habían demolido cuando se construyó el hospital. Así que es por eso por lo que yo la miraba desde arriba, exclamé. Era porque pertenece al pasado. No tenía nada que ver con aviones. Y entonces un escalofrío me recorrió y ya no quería hablar más sobre la iglesia. No había mucho más que decir realmente. El episodio tuvo, sin embargo, una conclusión inesperada y muy real. De regreso a casa, tuvimos que cambiar de avión, en Chicago, y esperábamos una buena hora en un aeropuerto frío, casi desierto. Acurrucada contra una pared había una solitaria mujer. Yo podía sentir olas y olas de angustia que fluían a través de ella. Se la señalé a Bill, quien se oponía a que yo hablase con ella. Ambos estábamos exhaustos y era muy tarde, y él no estaba como para implicarse con extraños en este momento. Además, yo podría simplemente estar imaginándome su angustia. Ella no mostraba señales externas de otra cosa que no fuese sueño. Yo no podía, sin embargo, escaparme del sentimiento de dolor que estaba recibiendo de ella. Finalmente le dije a Bill
que no podía contenerme y fui a hablar con ella. Su nombre era Charlotte y dijo que estaba muerta de miedo. Ella nunca había estado en un avión antes de este día y ya había estado varias horas en el aire durante un viaje muy difícil. Estaba severamente afectada y aterrada por el miedo de ir a Nueva York, hacia donde se dirigía. ¿Podría yo sentarme junto a ella y agarrarle la mano? Por supuesto, le dije. Es así al principio. Después de un rato, te acostumbrarás. Te acostumbrarás tanto que no te importa en lo más mínimo. Es así al principio. Después de un rato te acostumbras tanto que no te importa en lo más mínimo. Llevé a Charlotte hasta donde estaba Bill. Le expliqué la situación y sugerí que ella se sentara entre nosotros en el avión, de modo que tuviese un amigo a cada lado. Bill fue cortés, por supuesto, pero yo notaba que no estaba complacido conmigo. Él no había tenido un viaje muy feliz y era medianoche. Sentía con alguna justicia que ambos nos hacía falta viajar tranquilos de regreso a casa. Charlotte temblaba terriblemente al despegar el avión, pero le di unas palmadas en la mano y se calmó rápidamente. Entonces quería hablar. Tenía 19 años y abandonaba su hogar porque su madrastra la odiaba y su papá, a quien ella amaba, se había vuelto en contra de ella. Se proponía buscar un empleo y jamás regresar a su casa. Resultaba, sin embargo, que ella había hecho asombrosamente poco en cuanto a su viaje y no tenía idea alguna de dónde se quedaría en Nueva York, y no se le había ocurrido que el aeropuerto podía quedar en alguna distancia de la ciudad. A alguna distancia de la ciudad. A ella no le preocupaba, sin embargo, porque tenía $300 consigo. Además, era luterana y estaba segura de que todo lo que tenía que hacer era buscar una iglesia luterana y ellos se sentirían felices de cuidar de ella. Bill y yo nos miramos. El mensaje no era difícil de captar. Y esto, con la voz, es realmente mi iglesia. Bill pudo haber objetado el inmiscuirse con Charlotte originalmente, pero ciertamente ahora se nos unía para ayudar. Cuando llegamos al aeropuerto, Charlotte fue al servicio de damas. Bill y yo tuvimos una conferencia de emergencia mientras ella estaba ausente. Era obvio que ella no podría cuidar de sí misma en la ciudad. Bill se comunicó por teléfono con un hotel para mujeres en Nueva York, el Barbizon, y reservó una habitación para ella. La llevamos al hotel en nuestro taxi y le dijimos que yo la llamaría al día siguiente. Cuando la llamé, Charlotte sonaba feliz y emocionada. Iba a salir a conocer la ciudad y a hacer unas compras. Le di mi dirección y número telefónico y le dije que se comunicase conmigo si necesitaba algo. No tuvimos problemas en mantenernos en contacto con ella. Aquella tarde Bill se encontró accidentalmente con ella en un almacén, Bloomingdale's, y al otro día por la noche se apareció en mi casa para cenar. Louis y yo fuimos amigables, por eso ella volvió la noche siguiente. Su dinero se le estaba terminando y pensó que tal vez podíamos encontrar un lugar menos caro para ella. Había cerca una iglesia luterana y después de la cena fui a la misma con Charlotte. Estaba llena y había una larga lista de espera por una habitación, pero de algún modo hicieron lugar para Charlotte. El lugar era limpio, seguro y no era caro. Parecía perfecto. Charlotte generalmente aparecía en mi apartamento alrededor de la hora de cenar. Se quedó en Nueva York alrededor de 10 días. Encontró un empleo y nos comunicó que al fin se había establecido. La noche siguiente llamó poco antes de la medianoche. Sonaba desesperada y hablaba casi incoherentemente. Dijo que tenía que ir a su casa inmediatamente porque había llamado a su papá y se enteró de que él había intentado suicidarse debido a que ella se había marchado. Dijo que había estado caminando varias horas por las calles antes de tomar su decisión. No le quedaba mucho dinero, pero aún tenía suficiente para que un taxi la llevase al aeropuerto y compró un boleto de regreso con mayor previsión de lo que yo le hubiese acreditado.
La historia de Charlotte sonaba rara, pero no cabía duda de que sonaba desesperada. Dijo que el avión partía dentro de poco y que no tenía tiempo de hacer arreglos y que le enviaran su equipaje. Me dio la dirección de su casa y me preguntó si yo podía encargarme de ello. Le dije que se olvidase del equipaje y que se fuera, puesto que era evidente que eso era lo que se proponía hacer de todos modos. Al día siguiente hice los arreglos pertinentes y le envié unas líneas a Charlotte diciéndole que sus cosas iban de camino. Poco tiempo después recibí una extensa carta de ella. Decía que quería decirme la verdad porque su conciencia le estaba molestando. Ella parecía un poco mayor de lo que había dicho. Estaba casada y tenía 3 hijos. Pero eran difíciles y ella y su esposo no congeniaban. Ella se había estado poniendo terriblemente nerviosa y había decidido irse a Nueva York y comenzar una nueva vida. Decía que Nueva York era un lugar maravilloso y todo el mundo había sido tan bueno con ella, que ella sabía que todas las cosas malas que la gente decía de las grandes ciudades no eran ciertas. Esperaba volver algún día a visitarnos. Charlotte y yo hemos mantenido correspondencia durante años ahora. Parece que ha logrado mejorar su vida, aunque aún tiene sus altas y bajas. Siempre disfruto tener noticias de ella, especialmente por estarle muy agradecida. Tengo una idea de que yo jamás hubiese encontrado aquel pergamino, vea página 125 más adelante, sin su ayuda. Muy bien podría ser que la magia tuviese que terminar con el simple hecho de que Charlotte, antes de que yo pudiese tomar la decisión final de abandonar la magia a cambio de algo mucho más deseable. Así pues, la experiencia concretizó la decisión de Helen de abandonar de una vez por todas la tentación de utilizar el poder de su mente, magia, en su lugar elegir utilizarlo en beneficio del amor de Jesús, el milagro. Como un curso de milagros dijo más tarde sobre los poderes psíquicos, el Espíritu Santo tiene necesidad de esos dones y quienes se los ofrecen a Él y solo a Él caminan con la gratitud de Cristo en sus corazones y con su santa visión siguiéndoles muy de cerca. Manual para el Maestro, pregunta número 25. Bueno, pues como llevamos aproximadamente 1 horita y media, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Todo el amor, toda la ternura, toda la complicidad, todo el compañerismo, toda la amistad, toda la bondad. Hermanos milagrosos, gracias. Gracias por caminar juntos. Gracias por volver a casa de la mano de Jesús. Estáis todos convocados a la plataforma que nos aúna, www.miracle.love. Ahí caminamos juntos en esa plataforma online que se nos ha inspirado para acogernos. Gracias, bendiciones, os amamos. Hasta mañana. Dulces sueños nocturnos de la mano de Jesús. Os amamos.